Buenas noches, profesor Miguel, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, también. Bueno, les voy a presentar al profesor Miguel Ángel Tamés Tobías, el cual es médico cirujano dentista y además es licenciado en educación media básica con especialidad en biología. Vamos a dar inicio, profesor Miguel. Primero que nada, ¿cómo definiría el proceso de evaluación? Pues es un proceso mediante el cual podemos evaluar el proceso educativo. Una forma de dimensionar si está adecuado o hay que hacer alguna actualización, ya sea por parte del alumno o del maestro. Ok. ¿Considera que es necesario evaluar dentro de cualquier proceso de enseñanza? Sí, es necesario, aunque no es la única forma mediante un examen, sino la evaluación es constante. En el día a día se hacen ajustes, se mejora. Entonces la evaluación tiene que darse tanto en sí mismo el maestro, evaluar si está comunicando de manera adecuada y si el alumno necesita hacer algunos cambios para poder tener una mejor comprensión del proceso educativo. Tomando en cuenta lo que nos acaba de decir, entonces, el proceso de evaluación nos permite a los docentes también retroalimentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No solamente, pues, al alumno como tal. Sí, si nada más te dedicas a evaluar al alumno y piensas que ahí está el meollo de la situación, pues estás cometiendo un error, porque tiene que ser, como tú dices, eh, una manera de modificar los procesos para que el conocimiento y las actitudes, habilidades que tratas de comunicar al alumno sea de la manera correcta. Entonces, en cada persona y en cada grupo, pues cada uno tiene distintas maneras, el nivel socioeconómico, la cultura de sus padres, todo lo que está, el entorno del alumno, a veces requiere hacer modificaciones en el lenguaje o en la forma de comunicar. Y entonces la evaluación nos permite ver no solamente dónde está fallando el alumno, sino también dónde está fallando el maestro en la comunicación. Claro. Bueno, profesor, y relacionado a lo que menciona, la siguiente pregunta está muy relacionada. ¿Usted piensa que al momento de evaluar debemos tomar en cuenta solo los saberes o los conocimientos del alumno? ¿O también hay que tomar en cuenta, como menciona, las aptitudes, actitudes, habilidades? Todo es importante. Es difícil en un momento dado, sobre todo en la actualidad, que el alumno te permita ver sus capacidades. Ahorita muchos de los alumnos tratan de ocultar su ser y su saber. O sea, lo ves mucho cuando el alumno no participa porque de alguna manera prefiere mantenerse al margen o oculto para no complicarse la existencia. O sea, no sabe de las ventajas de participar y de darse a conocer en el grupo. Ok. Y usted como docente, ¿cómo maneja que el alumno no vea este proceso de evaluación como un número solamente o como una etiqueta, sino como una oportunidad que él tiene para su crecimiento? Es difícil hacerle entender al alumno, él lo ve como todo lo que engloba la educación. Él piensa que el examen es el parteaguas, es lo único que funciona. Es difícil comunicarle durante el conocimiento, o sea, durante el tiempo que estás impartiendo el conocimiento, eh, tienes que hacerle ver que la ventaja es precisamente el conocimiento, el no memorización, que es mucho más efectivo comprender, y entonces la evaluación se da de una manera simple. O sea, la evaluación nada más es una comprobación para él y para el maestro que el proceso se está llevando adecuadamente, pero no es fácil. O sea, es trabajar día a día para que el alumno no lo vea como lo importante del proceso. O sea, a veces se olvida del conocimiento en sí y lo único que le interesa es el examen. Entonces, quieren que les des preguntas, quieren memorizar. O sea, ellos
tratan de sacar todo adelante en base a la memorización, porque así están acostumbrados en su casa, los medios todos ponderan la memoria más que la comprensión en base a la capacidad de cada alumno, en base a sus herramientas. Entonces, es algo que falla en México, porque no solamente, o sea, el maestro no puede hacer el cambio de manera individual, tiene que ser toda la sociedad en conjunto que cambie pues los paradigmas actuales. Sí, claro. Y bueno, profesor, ¿cree usted que la evaluación es una pieza clave en el engranaje de la evaluación educativa, de la innovación educativa, perdón? Sí, siempre y cuando no se le dé más valor del que tiene. En las normales, o sea, por ejemplo, la normal donde estuve yo originalmente, ni siquiera se utilizaba una evaluación por medio de un examen. O sea, se llevó un tiempo para que la implementaran, porque los maestros, increíblemente, no quieren participar de una evaluación. O sea, así como el alumno le da temor exhibirse por falta de conocimientos o capacidades. Es increíble, pero ¿cómo podemos cambiar a los alumnos si el mismo maestro no comprende la evaluación mediante un examen o mediante algún otro tipo de evaluación, ¿sí? Y ya por último, profesor, de manera personal, quiero pedirle algún consejo que nos pueda dar a los que apenas estamos entrando a este mundo de la educación, a este mundo de la docencia, respecto al tema de la evaluación. Tendrías que escarbar mucho para poder hacerle entender al alumno que la evaluación es nada más una parte del proceso educativo. Deben de confiar en ti. Muchas veces el alumno piensa que tú le estás diciendo que la evaluación en sí no es la importante. Entonces dice, no, me está engañando y a la hora del examen eso es lo que va a ser determinante. Entonces tú tienes que, en la reforma educativa se habla mucho de la evaluación diaria, o sea, mediante las actividades que se presentan, mediante la participación, mediante todo el conjunto que conlleva el tratar de comunicar un conocimiento o desarrollar una habilidad o una aptitud, vamos, cargarlo de herramientas. Entonces, el alumno tiene que confiar y tiene que respetar al maestro, y el maestro tiene que confiar y tiene que respetar al alumno. Y eso es algo que se ha dado de manera mal. Vamos, hay una falta de respeto del alumno hacia el maestro y del maestro hacia el alumno. Y en cualquier actividad que te desarrolles, el respeto es importante, pero el respeto bien entendido, o sea, el escuchar, el atender, el comprender, el preguntar en un momento dado cuál es la situación para poder llegar de mejor manera al alumno. Hacerle entender que el examen es solamente una parte, no es tan fácil como parece. O sea, tiene que haber una comunicación real de alumno-maestro, y con la forma en que se ha dado en los últimos tiempos el cómo ve el padre de familia y los alumnos al maestro, hace difícil esta situación. O sea, sobre todo a nivel de educación básica. Tal vez a nivel universitario, donde se tiene una mejor conciencia de lo que implica el saber, pues se pueda ver con otros ojos, pero a final de cuentas todo el proceso educativo inicia en la educación básica, y tiene que haber una mejor línea de comunicación. Claro. Bueno, pues le agradezco mucho su consejo, su tiempo, que nos comparta sus conocimientos. Sin duda es algo muy valioso para nosotros que vamos adentrándonos apenas a este mundo, ¿verdad? Deseo se encuentre muy bien y le mando un abrazo. Igualmente, que la pases bien. Hasta pronto. Hasta luego.